Dios los bendiga a todos, en el nombre de Jesús. Salmos 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Así vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias. Aquí estamos reunidos, mi Dios, con un propósito, es lograr vida eterna, Señor. Y te rogamos toda tu ayuda. Permite, Padre, que podamos entender el tema de hoy. Ayúdanos grandemente. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios. Dice, los malos serán trasladados al Seol. ¿Quiénes van a ser trasladados al Seol? Los malos. ¿Por qué te digo que quiénes van a ser trasladados al Seol? Te lo pregunto porque acá dice los malos. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque muchos piensan que el Seol es solamente la sepultura. Así lo piensan muchos, que el Seol es el hueco donde meten a uno, o en el cementerio, ahí donde meten la caja, ahí eso se le llama Seol. Pero también yo pregunto, si a ese hueco en el cementerio se le llama Seol, entonces, ¿no acaso en el cementerio van buenos y malos? Pues sí. Entonces, ¿por qué la Biblia me dice que solamente los malos serán trasladados al Seol? Entonces, no me está hablando de un hueco, no me está hablando de un sepulcro, no me está hablando de un cementerio, me está hablando de un lugar donde son trasladados los que mueren, y esos que son trasladados son llevados al Seol. No sé si se entiende. Los malos serán trasladados al Seol, y dice luego, todas las gentes que se olvidan de Dios. Nos habla de un traslado, nos habla del Seol, nos habla de los malos, y nos habla de todas las gentes que se olvidan de Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo será ese Seol? ¿Dónde se encuentra ese Seol? Estaba yo viendo en el Antiguo Testamento, ejemplo, la palabra Seol aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento aparece como Hades o aparece como infierno. La palabra Hades en el Nuevo Testamento aparece 10 veces. Y la palabra infierno en el Nuevo Testamento aparece 13 veces. Eso quiere dar a entender que la palabra Hades e infierno no aparece en el Antiguo Testamento. Y la palabra Seol no aparece en el Nuevo Testamento. ¿A qué se debe? Pues es sencillo. Los 39 libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo y algunas partes en arameo. Quiere decir que en hebreo y en arameo se escribe la palabra Seol. Y los 27 libros que se escribieron en el Nuevo Testamento se escribieron en griego. Quiere dar a entender que la palabra Hades y la palabra infierno son traducidos al griego, que significa también lo mismo. Eso quiere dar a entender que cuando leemos Seol, leemos Hades, leemos infierno, se refiere al mismo lugar. Donde van a ir son dos tipos de personas. Uno, los malos, los que no quieren nada de Dios. Ateos o teos. Teos significa Dios. Ateo significa no Dios, no creer en Dios. Esos ateos que no creen en Dios, no necesito a tu Dios. Y los que sí creen en Dios, dicen, no quiero servir a tu Dios. A eso se les llama malos. Malos es aquel que se le predica la palabra de Dios y no quiere aceptar vivir la palabra de Dios. Esos son los malos. Y esos malos, por cuanto no quisieron vivir dentro del cristianismo, son trasladados. ¿Por qué dice trasladar? ¿Qué es trasladar? Trasladar es llevar una cosa a otro lugar. Y eso es exactamente lo que se hace. Cuando muere una persona, murió en una colonia, murió en una casa y es trasladado. Claro, el cuerpo se traslada al cementerio y su cuerpo espiritual, llamado alma, se traslada al Seol. Amén. ¿Quiénes van a ir al Seol? Los malos. Aquellos que no quieren entregarle su vida a Dios.
Posiblemente dentro de la maldad haya de que el criminal, el secuestrador, el ladrón, el homosexual, lesbiana, la prostituta, pero también se le aplica malo aquel que escucha palabra de Dios, pero nunca hace efecto la palabra de Dios. Eso quiere dar a entender que nunca le entrega su vida a Dios. Viene a la reunión, pero su vida sigue en pecado en su hogar. En su hogar es el mismo, en el trabajo es el mismo, en la calle es el mismo, con los amigos es el mismo, solamente cuando viene a la reunión, es hermano, o vino para reunirse porque quiere buscar de Dios. A ese se le aplica malo. Pero no solamente los malos serán trasladados al Seol, habla también de los cristianos, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahí se está hablando del cristiano que se olvida de Dios. ¿Que se olvida de qué? En primer lugar se le olvidan los mandamientos de Dios. Dejó de insultar. Ya se le olvidó el mandamiento de Dios. Comienza a insultar nuevamente. Ya había dejado de enojarse. Vuelve a comenzarse a enojar nuevamente. Ya había dejado de robar. Comienza a robar nuevamente. Esas son las gentes que se olvidan de Dios. Está hablando del cristiano mediocre, del cristiano tibio, del cristiano apacentado, del cristiano frío. Dios te bendiga. Entonces van a ser trasladados al Seol los malos y también los que se olvidan de Dios. ¿Cómo más es olvidarse de Dios? ¿Me podrías creer si te dijera que hay quienes se creen cristianos pero que no leen su Biblia en toda la semana? Soy cristiano, hermano. Oye, ¿leíste tu Biblia en toda la semana? Ay, hermano, tuve mucho trabajo. Tuve mucho que hacer. La verdad usted no me comprenderá, pero si le explico mi vida, ni siquiera tiempo tuve en toda la semana de leer la Biblia. ¿Correcto? Eres de las gentes que se olvidan de Dios. Dios te bendiga. El novio le manda una carta todos los días a la novia. Si le interesa, todos los días está viendo la carta. ¿Qué es lo que le mandó? ¿Qué es lo que le escribió? Claro, si el novio le manda cartas a la novia y no le interesa a la novia, ni caso. Pero en este caso, todas las gentes que se olvidan de Dios. Gente que le ha entregado su vida a Dios y, hermano, toda la semana no he podido orar. ¿Te imaginas? Dios te bendiga. Dice la Biblia, velad y orad para que no caigas en tentación. Oye, hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu oración? Toda la semana, hermano. He tenido luchas, sueños, he estado muy cansado. La verdad, no he tenido tiempo para orar. Nada más que muera. Piensa que va a ir al cielo, pero son las gentes que se olvidan de Dios. No hay oración, no hay lectura de la Biblia, no puede ayunar. Dios te bendiga. Alguien dice, ¿me puedes decir cómo es el Seol o es el infierno? Pues yo no he ido. ¿Ya lo ves? Si no has ido, ¿cómo me puedes decir cómo es? Pues la respuesta es, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y cómo crees en Dios si no lo ves? ¿No acaso es lo mismo? La gente dice creer en Dios, pero nunca lo ve. Pero sabe que existe, sabe que sí hay. ¿Por qué sabe que sí hay? Porque lo dice en la Biblia. ¿Y el infierno, por qué decimos que sí hay? ¿Lo he visto? No, pero lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, eso quiere dar a entender, ¿hay o no hay? Aunque salga cualquier hombre, cualquier gente, cualquier ateo, no hay. La Biblia dice que sí hay. Y la Biblia dice, ¿quién se va a ir a ese lugar? ¿Cómo es? No te lo puedo describir con claridad cómo es. Pero lo único que te quiero dar a entender es que solamente los malos y las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Y si alguien me preguntara, ¿y dónde se encuentra? Bueno, hasta eso sí lo marca la Biblia. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y luego dice, así estará el Hijo del Hombre, y luego dice, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde se encuentra el Seol? Aquí me dice,
en el corazón de la tierra o en el centro de la tierra. Ahí nos dice dónde se encuentra. ¿Cómo es? No te puedo decir más de lo que dice la Biblia. ¿Cómo será ese lugar? Dicen que hay llamas de fuego, dicen que hay tormentos. No, lo único que yo te puedo decir es lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 23. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Y capten, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. 23. Y en el Hades, aquí ya no dice Seol, acá dice Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, y acá sí me dice, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Para que se cumpla la Biblia en Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol. El rico fue trasladado al Hades. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Hay diferencia? Unos eran llevados al seno de Abraham y otros eran trasladados al Seol, o al Hades, o al infierno. ¿Hay alguna diferencia? Aquí posiblemente no lo logremos entender. Pero de los que se van al seno de Abraham, están felices, están contentos. Y de los que se van al Seol, al Hades, o al infierno, dice la Biblia que no quieren estar en ese lugar. ¿Por qué no quieren estar en ese lugar? Yo te digo de lo que dice la Biblia. 24. Entonces ¿él quién? El rico. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Unos están felices en el seno de Abraham, y otros no quieren estar en ese lugar que se llama Hades, Seol o infierno. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir. Porque aquí mientras vivimos no sabemos hacer diferencia. El problema es cuando morimos. Los que somos llevados al seno de Abraham, felices. Pero si eres trasladado al infierno, ahí es donde comenzarás a, como la vida de este hombre, a dar voces pidiendo misericordia. Yo no quería estar en este lugar, pero ya está en ese lugar. Es lo mismo en cualquiera de los presentes. Yo pensaba ir con Cristo, pero dice, pensabas, pero no hiciste la voluntad de Dios. Y por cuanto no hiciste la voluntad de Dios, entonces fuiste trasladado al infierno. ¿Qué puedo hacer para salir de este lugar? Aquí me dice que él era rico. Y muchas veces cuando pensamos que somos ricos, que tenemos posesiones, que tenemos empresas, que tenemos ranchos, que tenemos negocios, que tenemos dinero en el banco, pensamos que el dinero no nos puede ayudar. Y sí nos puede ayudar mientras tenemos vida para una enfermedad, para un problema, nos puede ayudar el dinero. Pero cuando morimos, el dinero ya no nos sirve para nada. Este rico con toda su riqueza quería salir de este lugar porque estaba atormentado y no podía salir de este lugar. Y yo digo, qué desesperación. ¿Lo entendemos? Poquito. Te voy a decir por qué poquito. Porque si yo entendiera con claridad esto, le entregaría mi vida al 100% a Dios. ¿Por qué digo que lo entendemos poquito? Porque terminando la reunión volvemos a nuestra misma vida. No nos desesperamos por no ir a ese lugar. Todo se quedó como una enseñanza nada más. Entonces queda claro, los que son de Cristo van a un lugar y los malos y los que se olvidan de Dios van a otro lugar.
Aquí nos muestra que el rico, no porque era rico se fue al infierno, sino porque era un rico que no tenía misericordia, no guardaba los mandamientos de Dios. Por lo tanto, veía a los pobres y no tenía para nada misericordia. Por eso es que murió el rico y fue llevado al Hades. Vuelvo a preguntar, ¿lo entendemos? Ojalá si lo entendiéramos. En una ocasión de Celestún hubo un mensaje de bendición. Y en el autobús una persona dijo, Dios quiera que no vaya a chocar este vehículo. ¿Por qué? Porque entendí con claridad que si me muero sin convertirme para con Dios, me voy al infierno. Ojalá Dios permita que yo llegue a mi casa, ojalá Dios permita que yo le entregue mi vida a Dios. ¿Qué podemos entender de esta persona? Esta persona sí lo entendió. Lo entendió con claridad. Dios te bendiga. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este está feliz. Lázaro está contento. Lázaro está bendecido. Lázaro está consolado. Aquí. Pero tú, rico, tú, el que no le quiso entregar su vida a Dios, tú, atormentado. ¿Qué tipo de tormento será? ¿Te has puesto a meditar esto? Aunque sea la punta de su dedo en agua, Señor, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué tipo de tormento habrá en ese lugar? Y tú, atormentado. Te vuelvo a explicar. Con claridad no te puedo dar detalles. Solamente te hablo y te explico lo que dice la Biblia. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Como diciéndole, ¿sabes qué? Mira, tú tienes mucho dinero, pero una grande cima, cima con S, hay cima con C. Además de todo esto, una gran cima. Cima con S es la parte más baja del cerro. Y cima con C es la parte más alta del cerro. Pero aquí me dice, además de todo esto, una gran cima. Quiere decir que están en un lugar alto y una grande cima los divide. De tal manera que los que están en el Seol, en el infierno, por causa de esa grande cima, no pueden pasar al otro lugar. Señor, pero es que yo tengo dinero. Ni tu dinero te puede ayudar. Es que, Señor, tengo mucho conocimiento en las Escrituras. Ni tu mucho conocimiento en las Escrituras te puede ayudar. Dice la Biblia, además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a donde están ustedes, no pueden, ni de los que están allá, no pueden pasar por acá. No pueden. Cuando uno muere, se va al lugar. ¿A qué lugar? Al lugar que tú escogiste. Porque Dios no te va a mandar a donde Él quiere. Dios es justo. Dios es amoroso. Entonces Dios te va a enviar ¿a dónde? Al lugar que tú quisiste. Los que hicieron la voluntad de Dios, Dios los va a enviar a la vida eterna. Los que no hicieron la voluntad de Dios, los sigue enviando al Seol, al Hades o al mismo infierno. ¿Lo entendemos? ¿Se entiende? Cuando una persona lo entiende, qué lástima que este hombre lo entendió aquí. 27. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Para qué? ¿Para qué pide una petición que le envíes a la casa de mi padre? ¿Para qué, pregunto? Cuando se dio cuenta, quizás cuando estaba en vida se lo predicaban y no lo creía, sino que necesitó morir para que se dé cuenta de la realidad. Y cuando se dio cuenta, cuando Abraham le dijo, los que están allá no pueden pasar acá y los que están acá no pueden pasar allá, pues comprendió que allí tenía que quedarse y pidió ayuda para que les vayan a predicar a la casa de su padre. Esto es lo que estuviéramos haciendo si entendiéramos ese lugar.
la gente estuviera ganando al esposo, la gente estuviera ganando a la esposa, los padres estarían ganando a los hijos estarían ganando a los padres, estuvieran desesperados para no ir a ese lugar. Pero muchos decimos que lo creemos, pero no hacemos nada. Seguimos nuestra misma vida, hay que ir a trabajar, hay que comer, y cuando yo pueda voy al servicio, y cuando yo pueda leo mi Biblia, y cuando yo pueda oro, y cuando yo pueda ayuno, y si es que puedo, vivo la vida a como me la pide Dios, si es que puedo. Y no me obligues, por favor, y no me estés diciendo porque me fastidias. Acá sí, nos ponemos, vulgarmente se dice, nos ponemos nuestro moño. No me sigas diciendo porque me fastidian tus palabras. Acá sí, pero acá es diferente. 28. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya que se dio cuenta que él no podía salir de este lugar, dijo, bueno, pues ni modos. Si yo ya estoy en este lugar, por favor, Padre Abraham, ten compasión y manda a alguien para que les predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. No quiero que ellos vengan a este mismo lugar donde yo ya estoy. Vuelvo a repetir, qué lástima que hasta que uno esté en ese lugar, lo comprende uno con claridad. ¿Cuántas veces te invitamos para que le entregues tu vida a Dios? Entregarle tu vida a Dios significa servirle con integridad. Que ya no reine el mundo en tu vida, que ya no reine la carne en tu vida, que ya no reine el diablo en tu vida, sino que reine Cristo Jesús en tu vida, y por medio de que reina Cristo Jesús en tu vida, los frutos son diferentes. Pero no se entiende. Aunque me digas, sí lo entendí, hermano. Fue muy claro el mensaje. Si no tomaste una decisión para entregarle tu vida a Dios, no me digas si lo entendiste. No lo entendiste. Porque eso es terrible. Te voy a leer Mateo 5:22. Si no es terrible este lugar, ¿por qué Cristo entonces lo predicó? Mateo 5:22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si no fuera terrible el infierno, ¿por qué Cristo trata de que la gente no vaya a este lugar? Haciendo lo posible, haciendo lo imposible, predicándoles con claridad, para que la humanidad viva una vida en santidad, y al vivir una vida en santidad ya no haya enojos, ni tampoco haya malas palabras, como la palabra necio, como la palabra fatuo, o como las palabras que vulgarmente se dicen, es que eres un loco. Es lo mismo, es como decirle fatuo a una persona. Eres un loco, debes ir al manicomio. Son las palabras que no se deben de utilizar, y cuando se utilizan la persona queda expuesta para ir al infierno de fuego. Cuando te gana el enojo, ¿qué cosas no salen de tu boca? Necedades y palabras feas. Cuando entra el enojo en tu vida, entonces quedas expuesto para ir al infierno. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Se comprende algo? ¿Qué nos trata de explicar Jesús? El infierno es terrible. Si tu ojo te es ocasión para que tú te vayas al infierno, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que trata de dar a entender Jesús? Preferible es que se pierda un miembro y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno de fuego. Alguien dice, ¿hay que meditar todo esto? Exactamente, hay que meditarlo con mucha seriedad, con mucha claridad. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan y se salven. Pero muchas veces la humanidad no quiere. Versículo 30. Ya nos habló del ojo. Ahora, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es terrible ese lugar. No puedes dejar de robar. No puedes dejar de insultar tu mano. No puedes dejar de golpear a la gente. Mejor es que un miembro se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado. No dice Seol, tampoco dice Hades. Dice infierno. Otro más. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Ahora, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No temas al ladrón que te puede matar, nada más. No temas al criminal, no temas al maleante, no temas a nadie, porque lo único que te puede hacer es quitarte la vida. Y al que debemos temer si no guardamos los mandamientos de Dios, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, el que sí tiene potestad y el que tiene la autoridad, que por los frutos, por tu vida, por lo que tú enseñaste o por lo que tú viviste, Dios es capaz de echarte al lugar que te corresponde. ¿Es malo Dios entonces? Alguien decía, es malo Dios porque echa a sus hijos al infierno. Perdóname, pero Dios no echa a sus hijos al infierno. Dios a sus hijos los pone en el paraíso. Pero a los que no son sus hijos, a ellos sí los echa en el infierno, que es muy diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque en Lucas, capítulo 23, versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué a este sí lo metió Jesús al paraíso? Porque se arrepintió y demostró frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo lo podemos ver? Versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo lo vio crucificado juntamente con él y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿En el paraíso? Entonces hay dos lugares que son muy diferentes. El paraíso es para los que hacen la voluntad de Dios y infierno, Seol, Hades. Ahí son echados los malos. Serán trasladados al Seol todas las gentes que se olvidan de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Y si lo entendiste, da frutos. Porque ¿a quién ayudas dando frutos? Yo muero, voy al lugar que me corresponde. Pero tú mueres y vas también al lugar que te corresponde. Cada quien. Eso quiere dar a entender que si yo vivo una vida cristiana, ¿en qué te ayudo a ti? En nada. El que se ayuda soy yo. Si yo vivo una vida cristiana, el que se ayuda soy yo. Y si tú vives una vida cristiana, el que se ayuda eres tú. Y si no quieres vivir esa vida cristiana, ¿a mí en qué me perjudicas? En nada. El que se va a perjudicar eres tú. ¿Por qué? Porque de la misma manera como el rico quería salirse de ese lugar y se dio cuenta que no podía, de la misma manera te vuelvo a explicar que muchas veces lo entendemos hasta que estemos en ese lugar. Consejo que te doy, entrégale tu vida a Dios. Verdad en Dios te lo digo. Cuando una persona se muere, pienso, ¿a dónde se habrá ido esa persona? Y de repente me dicen, es que se emborrachaba. Dios mío, se fue al infierno esta persona. Era un ladrón, Dios mío, se fue al infierno. Y te lo digo porque es bíblico. Dice Gálatas 5:19, los borrachos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces, con seguridad, cuando alguien muere, murió siendo ladrón, murió siendo borracho, murió siendo adúltero, murió siendo fornicario, murió siendo homosexual, lesbiana, prostituta, Dios mío, aunque estén allá prendiéndole veladoras, y recibe su alma en el cielo, Señor. Digo, pobres ignorantes. Ignorantes porque ignoran la palabra de Dios. No saben realmente el lugar a donde fue esta persona. Pero la Biblia te dice dónde. Dios te bendiga. ¿Cuánto lo entendimos? ¿Tomarás una decisión? Vamos a orar.
en el nombre de Jesús. Bendito Dios, si el hombre pudiera entender, Padre mío, este lugar, se preocuparía, mi Dios, en cómo lograr entrar a la vida eterna, Señor Jesús. Lamentablemente no podemos obligar, presionar a nadie. Todo esto es voluntario, Señor. Y yo te ruego que se haya entendido con mucha claridad, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, que lo podamos entender y que nos demos cuenta que cuando ya estemos en ese lugar que nos corresponde, llámese paraíso, llámese infierno, nadie nos puede sacar de ese lugar, Señor. Por lo tanto, conviene andar al 100% con Dios. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, mi Dios.